He tenido muchos problemas con la religión porque para mí trae más preguntas que respuestas y cuando tengo muchas preguntas que no pueden ser contestadas de una manera razonable, mi mente se comienza a llenar de pensamientos muy negativos y por eso el día de hoy no pertenezco a ninguna religión. Por un tiempo en mi adolescencia y parte de mis 20 era yo cristiano, me gustaba leer y hablar de la Biblia y por ser yo muy conservador en ese tiempo me perdí muchas oportunidades en el amor, en hacer amigos, ir a fiestas porque realmente pensaba en ese tiempo que si me juntaba con ciertas personas o si hacía ciertas cosas o iba a ciertos lugares pensaba que eso era malo. Así que había muchas cosas que no viví en su momento y esto me hizo sentir mal porque me sentía aislado y me preguntaba a mí mismo que por qué me sentía mal si estaba haciendo lo correcto. Y hubo un tiempo en mi adolescencia donde era yo muy religioso y ya como para los 20 años de edad es cuando me estaba saliendo poco a poco de tener esta mentalidad muy religiosa y había ciertas cosas que no me gustaban por la cual me alejé de la religión. Como por ejemplo, yo soy una persona muy curiosa y preguntona y me acuerdo que le preguntaba ciertas preguntas a líderes cristianos o personas que eran consideradas maestros de la Biblia y no me podían contestar las preguntas que les hacía o me decían que no debería de hacer este tipo de preguntas o a veces me daban una respuesta que no hacía sentido lógicamente y parte de esto es la razón por la cual me alejé de la religión, porque yo soy una persona que me gusta pensar las cosas de una manera lógica y razonable y me tiene que hacer sentido. Otra cosa es que me sentía yo como que estaba atrapado en una caja porque había muchas cosas que no podía hacer porque según era pecado. No me juntaba con ciertas personas, ni iba a fiestas, ni miraba ciertas películas, ni podía escuchar música mundana porque según era del diablo. Aunque fuera una canción bien romanticona, según solamente se debía de escuchar música cristiana y que los videojuegos eran muy malos y había muchas cosas que yo no podía hacer. Y hablando de videojuegos, el otro día estaba viendo un video de un muchacho que le está diciendo a la iglesia que no jueguen el videojuego de FIFA. Y FIFA es un videojuego de fútbol. Y dice esto que porque según él ya mero fue endemoniado por jugar este videojuego. No sé quién juega Free Fire de ustedes, pero por favor ya no lo jueguen. Por favor ya no lo jueguen, es que yo casi me endemonié porque yo lo jugaba antes. Y lo dice de una manera donde le está alertando a los demás. Y esto es una tontería. Y así como habla este muchacho en el video, así hablaban muchos en este mundo muy religioso del cual pertenecía. Y llegué a un punto donde comencé a darme cuenta que decían cosas que no hacían sentido, porque lógicamente no eran razonables. Y luego, así como este muchacho, hay otras personas que dicen que hacer ejercicio es malo, si te gustan las mujeres eso es malo, si bailas es malo, todo es malo, malo, malo. Y estas personas religiosas solamente quieren que estés encerrado y que hables de Dios y de la Biblia 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca quieren que te equivoques porque si te equivocas, entonces eres malo y que te vas a ir al infierno. Y por sentirme como que me tenía que estar cuidando constantemente de lo que hacía y decía, porque si no te juzgaban los hermanitos, tenía que ser perfecto porque si no te atacaban y me cansé de esto y me alejé de la religión y miraba yo también como otras personas que conocía se alejaban de la iglesia, personas que nunca me imaginaría que se alejarían de la iglesia, que eran por decir cristianos ejemplares, que no rompían ni un plato ni le hacían daño ni a una mosca aunque se pararan frente de ellos y terminaban convirtiéndose en alguien totalmente diferente a lo que eran, al punto donde algunos demostraban odio hacia la Biblia, demostraban un coraje hacia sus amigos, hacia sus ex amigos cristianos, porque en las redes sociales los llamaban tontos y subían contenido donde se burlaban de la creencia cristiana y otras religiones y hasta decían que Dios no existe. Y estas personas, algunos comenzaron a vivir una vida más loca donde se emborrachaban, hacían drogas, comenzaron también a acostarse con muchas personas, otros comenzaron a vivir una vida más calmada sin la religión y creo que estas personas se alejaron porque llegaron a un punto donde se cansaron de portarse como santos o de tratar de hacer todo bien. Y digo esto porque yo llegué a ese punto también, porque si constantemente tus según hermanos y hermanas te están juzgando por todo lo que haces, por algo tan simple como oír música romántica y te categorizan como un demonio, esto te afecta mentalmente porque te comienzas a cuestionar si realmente es malo esto. Y cuando yo constantemente miraba que por tratar de ser muy bueno perdía muchas oportunidades y que no me podía expresar en cómo hablaba de ciertas cosas, hubo un momento donde me tuve que alejar de la creencia cristiana que tenía porque me sentí muy triste y nadie de esta creencia me entendía, me atacaban en vez de
tener compasión por mí o tratar de entenderme como humano. Solamente las personas que no eran religiosas me entendían y me escuchaban y eso me hacía sentir bien. Yo no creo en la religión, pero sí creo que hay un Dios y creo que si una persona se pone a pensar en lo que es Dios de una manera lógica y razonable y hasta filosófica, puede llegar al punto donde va a aceptar de que sí hay un Dios. Mi problema no es con el ser que creó todo, sino con la religión. Porque por un periodo de mi vida pensaba que no podía hacer muchas cosas y que no me podían gustar muchas cosas y me sentía culpable, me sentía un esclavo por no poder expresarme libremente. Y ponte a pensar en esto, si tú le dices a una niña o un niño que todo es malo menos ir a la iglesia y hablar de la Biblia y de Dios, va a llegar a un punto en su vida donde va a chocar con la realidad de la vida. Y esta creencia implantada causa que los pongas en una caja y cuando pones a alguien en una caja, tarde o temprano van a querer salirse porque van a crecer y cuando les dices que no pueden salirse de la caja porque eso es malo, va a llegar un punto donde van a desesperarse y van a salirse de esta caja a la fuerza y ahí es cuando miramos que muchas de estas personas es cuando comienzan a hacer sus locuras. Y esto no nomás sucede dentro del cristianismo, sino con muchas religiones alrededor del mundo. Y creo que muchas personas no saben separar lo que es una creencia y lo que es la realidad de la vida. Y por eso se hacen muy religiosas. Y lo interesante es que la Biblia habla de esto, porque Jesús siempre andaba con las personas pobres, con las personas que no eran religiosas y comía y convivía con ellos. Y es interesante como la Biblia habla de que la gente religiosa llamada los fariseos en ese entonces lo criticaban por andar juntándose con lo que en su mente considerarían a gente mugrosa. Y esa misma mentalidad es lo que miraba yo en la iglesia a la que iba y me acuerdo que muchas personas dentro del cristianismo se creían superior, se creían la ley de la moralidad, adoraban a Dios con su boca y sus comportamientos públicamente, pero también se comportaban de una manera donde despreciaban a las personas que no eran como ellos. Y por eso pienso que a mucha gente religiosa les falta empatía, les falta ese humanismo, porque pienso que si Jesús estuviera físicamente presente en forma humana en nuestros tiempos, no trataría mal a las personas como mucha de esta gente que se cree perfecta. También otra mentalidad que no estoy de acuerdo es que muchas personas creyentes decían que a nosotros no nos va a pasar nada porque tenemos la verdad y tenemos a Dios. Y esto no hace sentido lógicamente porque aunque creas en Dios vas a tener problemas. Quizás ahorita no, todo está bien, pero de que vas a enfrentar problemas y momentos difíciles en tu vida, sí va a pasar y no puedes juzgar a alguien y creer que son menos que tú porque están viviendo algo muy difícil que gracias a Dios tú no estás viviendo esto y no los puedes categorizar como que son malos y que por eso están viviendo esos momentos difíciles, porque así había personas que se enfermaban, decían unos hermanitos, no, pues le va así porque hace esto y ese es su castigo. Y esa mentalidad está muy mal, es una mentalidad podrida. Y así hay muchos cristianos que tienen su mente en Disneylandia, tienen una mentalidad de que piensan que ellos sí les debe de ir bien y piensan que la vida es puro amor, puro arcoíris, pura paz. Y son personas que creen que porque tienen su creencia que nada malo les va a pasar. Como por ejemplo, no sé si ustedes escucharon la historia de un muchacho que se llamaba John Chao, que fue a la isla Sentinel del Norte en la bahía de Bengala, donde hay una tribu que no tiene comunicación con el mundo exterior, pero él fue porque quería predicarles la palabra de Dios a la tribu. Entonces, cuando él se estaba acercando, le comenzaron a tirar flechazos y acabaron con su vida. Y miro esta misma mentalidad con muchas personas religiosas, donde piensan que si están en una situación peligrosa, piensan que no les va a pasar nada y luego les pasa algo malo. ¿Por qué? Porque no estaban pensando las cosas bien, piensan que pueden enfrentar a personas o situaciones o animales muy peligrosos nomás porque creen en Dios y piensan que no les va a pasar nada. Y la cosa es que en la realidad hay una ley de lógica. Entonces, si tú quieres lograr algo, si tú quieres llegar a una meta, tienes que prepararte, tienes que entrenar, tienes que desarrollarte para ser capaz de ser esa persona que puede hacer eso. Y esto incluye a veces tener una estrategia, tener algún plan para lograrlo. Una persona no nomás dice yo soy doctor o yo soy un ingeniero, tarda tiempo esto para desarrollar esa habilidad, pero muchas personas religiosas no piensan así y esta es la mentalidad de estos cristianos, se ponen a un nivel donde creen que tienen superpoderes y piensan que nadie ni nada los va a lastimar y en la vida, en la ley de la lógica existen las consecuencias y esto aplica para todos y si no eres una persona capaz no vas a lograr eso que quieres. Una persona no nomás va a decir hoy voy a pelear con el campeón del UFC y le voy a ganar porque creo en Dios y Él está conmigo y por eso voy a ganar. Esa es la mentalidad que va a causar a que lo noqueen en un segundo. Y así me acuerdo que miraba a muchos cristianos hablar de ser guerreros de Dios, pero eran muy frágiles porque se quejaban que porque hacía mucho frío en el cuarto o no comían ciertas comidas porque no era lo que les gustaba y hacían sus
berrinches y eso que la comida era gratis. Y unos estaban tan gordos que al caminar se oía que tenían dificultad para respirar. Y peor, muchos no tienen la capacidad mental para ser un guerrero porque no pueden ni tener una conversación lógica. Y según estos son los guerreros de Dios. Y cuando nos ponemos a pensar en la historia, cuando vinieron los españoles a esparcir este mensaje de la Biblia por toda Latinoamérica, eran unos salvajes. Eran salvajes contra salvajes, tribus contra conquistadores, exploradores de estas tierras nuevas donde duraron mucho tiempo en pie caminando, explorando. Sabían cazar, sabían pelear, sabían planear cómo iban a hacer ciertas cosas. Esos sí eran guerreros. Y pienso que están delirando estas personas religiosas de hoy en día que piensan que siempre van a ganar y que nada malo les va a pasar y que les va a ir todo bien simplemente porque creen en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es la habilidad que tú puedes demostrar que tienes, y muchos religiosos, por apagar su sentido común y creer que pueden lograr cosas sin primero trabajar en desarrollarse, a veces terminan lastimados o pierden su vida. Estaba viendo un video en YouTube donde un pastor anda jugando con una víbora venenosa en su iglesia y anda loqueando, bailando con este animal, ya que es una tradición que tienen en su iglesia en relación a la Biblia, y él está con la idea de que Dios lo está protegiendo y luego le muerde la víbora venenosa, comienza a sangrar y él está diciendo que Dios lo va a sanar. Momentos después se anda desmayando y es llevado al hospital. Y así hay muchas personas que juegan con cosas peligrosas, se creen intocables por su creencia, y a los que tenemos la habilidad de pensar, Dios nos permite tener esta habilidad para poder sobrevivir y tomar decisiones lógicas. Pero muchas personas religiosas apagan su mente y hacen locuras como esta. Y esto es un circo. Es como si una persona piensa que puede meterse en un lago lleno de cocodrilos y piensa que no le va a suceder nada porque está protegido por Dios, y piensan que algo mágico va a suceder si acaso se les quiere hacer un mal. La cosa es que si tú puedes pensar, tienes que usar esta habilidad para salirte de una situación peligrosa o evitar ciertas situaciones muy peligrosas. Para eso es el pensar. Y muchas personas religiosas quieren hacer un circo, quieren entretener, quieren demostrar que ellos sí están con Dios y sentirse superior, sentirse especial. Y esto no está bien. En fin, la religión es algo que no me gusta, y creo que las personas que son muy religiosas tienen que evolucionar y comenzar a pensar de una manera más razonable, porque muchas personas jóvenes, muchos adultos y ancianos viven muy infeliz porque están debajo de una religión muy estricta que no les permite pensar lógicamente ni disfrutar muchas cosas de la vida. Me acuerdo que cuando comencé a ir a fiestas, mi mamá me daba consejos buenos. Me decía que no tomes, no hagas drogas, disfruta la fiesta, pero no hagas cosas malas. Y si miras algo muy sospechoso o malo que esté sucediendo, aléjate o vete de la fiesta. Esto pienso que debe ser el consejo, porque si le prohíbes a las personas hacer cosas, llega un momento donde explotan y hacen cosas muy extremas. Y yo he visto de todo. He visto a gente explotar y engañan a su pareja. He visto a gente caer en depresión o comienzan a vivir una vida muy loca porque se les prohibía todo. Y a las personas se les debe de dar buen consejo, donde todo es permitido, pero no todo conviene. Puedes estar con los demás, pero usa tu sentido común para hacer lo correcto. Y a veces va a haber momentos donde vas a equivocarte y hacer cosas no correctas, pero de esto se aprende. De esta experiencia desarrollas tu personalidad y te vas a mejorar como persona. Porque si estás encerrado todo el día en tu casa, te vas a volver loco. Está bien creer en Dios, pero también tienes que vivir tu vida. Me gustaría saber qué piensan del tema. Dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.